Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro canal. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador Yeshua, Jesús el Mesías. Quédate con nosotros. Si aún no te has suscrito al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Yeshua cumplió la fiesta de Pesach. Examinemos 8 versos proféticos. Éxodo 12:3 nos dice: el cordero se tomaba el 10 de Aviv. Yeshua entró en Jerusalén el 10 de Aviv. Debía de ser macho sin defecto. Yeshua era el unigénito hijo de nuestro Padre Celestial y no tenía defecto alguno. Se inmolaba el 14 de Aviv entre las 2 tardes. Yeshua fue crucificado el día de la preparación a la hora nona, como se ve en pantalla. Todos estos versos dan fe de estos puntos. La sangre era por señal. La sangre de Yeshua fue derramada para perdón de nuestros pecados, como lo dicen estas citas. El cordero se comía con pan sin levadura. Yeshua fue ese pan sin levadura y fue inmolado a las 3 de la tarde del día 14 de Aviv. No se le debía de quebrar ni un hueso. A Yeshua, aún después de haber entregado su espíritu a nuestro Padre Celestial, no se le quebró ni un hueso, como lo dice Juan 19:33. Debía de ser cordero primogénito. Yeshua era el unigénito hijo de nuestro Padre Celestial, como lo dicen estas escrituras. La Pascua debía de ser sacrificada en Jerusalén. Yeshua murió y resucitó en Jerusalén, como lo dicen las escrituras que tú ves en pantalla, y que a continuación vamos a examinar una por una, para ver cómo Yeshua cumplió proféticamente estos 8 puntos. Todo lo que está escrito de él tiene su cumplimiento y aún hay mucho más por cumplirse en su segunda venida. El cordero se tomaba el 10 de Aviv. Éxodo 12:3. Veamos cómo nuestro Salvador Yeshua cumplió a cabalidad esta escritura. Juan 12:1 nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, que significa casa de dátiles, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, dice la escritura que tomaban palmas en sus manos, ramos de palmas, y salieron a recibirle y clamaban: Hoshana, Baruch haba Beshem Yahweh, Melech Israel. Sálvanos, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Rey de Israel. Dando cumplimiento así a la escritura que está en Salmo 118:25. Pues si nosotros hacemos un conteo hacia atrás, a partir del día 14 del mes de Aviv, que es cuando era Pesach, en ese momento, vemos que aquí en este verso 12 ya solo faltan 5 días, pues ya estamos en el día siguiente. Si partimos 5 días hacia atrás de 14, llegaríamos al 10 de Aviv. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Llegaríamos al 10 de Aviv, viendo claramente que nuestro Salvador sí entró en el 10 de Aviv a Jerusalén. El cordero debía de ser sin defecto, macho de 1 año. Las escrituras nos dicen en Lucas 4:18 que cuando Yeshua entró en una sinagoga en un sábado, al leer la escritura tomó el rollo de Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, es decir, la Besorá, el Evangelio, a predicar el año agradable de Yahweh. Yeshua era el ungido de Yahweh, es el ungido de Yahweh. Y Lucas 23:15 nos dice lo siguiente: cuando las autoridades religiosas empezaron a examinar a Yeshua, y ni aún así el sumo sacerdote Caifás encontró algo de qué acusarle, pues tomaron consejo contra él y lo enviaron a Pilato. Pilato no encontró ninguna falta en él, y sabiendo que en ese momento Herodes estaba en Jerusalén y que Yeshua era de la jurisdicción de Galilea, se lo remitió a Herodes, y Herodes lo examinó y no halló nada digno de muerte en él. La escritura nos dice que después Yeshua volvió al pretorio donde estaba Pilato, y Pilato les dijo al pueblo, en este caso a las autoridades religiosas, por tercera vez, que ningún mal había hecho Yeshua, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. En él no había ninguna falta. Ni el sumo sacerdote ni el gobernador de Judea Pilato encontraron falta en él. Y así se cumple lo que está escrito, que debía de ser sin mancha, como lo dice Pedro, 1 de Pedro 1:19, que nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que podemos ver que él no tuvo ninguna mancha alguna y cumplió con el requisito, que el cordero debía de ser sin defecto. Tanto el sumo sacerdote Caifás no encontró nada en él, como los gentiles romanos encontraron alguna culpa en él. Sigamos viendo lo que dice la Escritura. Se inmolaba el 14 de Abib entre las 2 tardes, es decir, aproximadamente a las 3 p.m. Éxodo 12:6. Veamos cómo Yeshua cumplió a cabalidad esta escritura. Lucas 22:1 nos dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Tenemos que enfatizar que estaba cerca, no era aún el día de la preparación en este verso. Lucas 22:7 nos dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Cuando dice llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, se está refiriendo al día 14 de Abib, no al 15, que es el primer día de los panes sin levadura. Pues la fiesta de los panes sin levadura inicia desde el día 14 por la tarde, como lo dice el libro de Éxodo 12:18. Pues bien, Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Cuando era como la hora sexta, dice Lucas 23:44, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo. Muchos eruditos piensan que hubo un eclipse, pues puede ser también la fuerza sobrenatural de nuestro Padre Celestial que oscureció simplemente los cielos, como pasó cuando Josué peleó contra todos los enemigos de Israel y el sol se detuvo. Lucas 23:53 nos dice: y quitándolo, José de Arimatea, Yeshua de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado solemne. Como podemos ver, la Escritura nos dice que Yeshua fue crucificado el día de la preparación. Era el día de la preparación. Por eso enfatizamos que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y Yeshua envió a sus discípulos a preparar esa cena, no la de Pascua, sino la cena que él tuvo con sus discípulos un día antes. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas y a la hora novena murió. Y era el día de la preparación. Y estaba por comenzar el sábado solemne. No el sábado semanal, es el solemne, es decir, un jueves, primer día de los panes sin levadura, como lo dice Juan 19:31. Así que Yeshua cumplió a cabalidad lo que dice la Escritura de que el cordero debía de ser sacrificado el 14 de Abib. ¿Y sabías que aquí hay un misterio? Nuestros hermanos de casa de Judá, cuando hacen el ceder de Pesach, ellos toman de medio de un manto de lino, toman una pieza de matzah, la parten a la mitad, una de las mitades la esconden en un manto de lino para que los niños la busquen, y la otra mitad es la que se reparte en la cena, simbolizando en este caso el pan sin levadura, que nosotros sabemos que es el cuerpo del Mesías. Pues bien, esto está oculto a los ojos de algunos de nuestros amados hermanos de casa de Judá, porque otros muchos sí creen en Yeshua, muchos judíos creen en Yeshua, pero para algunos está oculto. Así como el Mesías fue bajado de la cruz por José de Arimatea y envuelto en un lienzo de lino, así hoy en día, en la fiesta de Pesach, muchas casas en las que nuestros hermanos de Judá hacen este ceder, quiebran el pan y una de las mitades la envuelven en el lino, simbolizando lo que hizo José de Arimatea. Continuemos viendo lo que dicen las Escrituras. La sangre del cordero es por señal. Yeshua cumplió a cabalidad esta escritura. Mateo 26:27 nos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Se cree que la copa que tomó Yeshua es la copa de la salvación o de la redención, que está escrita en Salmo 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahweh. Y esa sangre preciosa que fue derramada en el madero por nuestros pecados es la sangre de Dios, la sangre de Elohim, de Yahweh. La Escritura nos dice en Hechos 20:28 que
para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre, la sangre de Yahweh. Zacarías 9:11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Sí ves, amado hermano? La sangre que fue derramada en el madero fue la sangre divina de Elohim. El cordero se comía con pan sin levadura. Éxodo 12:18 nos dice que en el mes primero comeríamos los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Es decir, que la fiesta de los panes sin levadura no comienza el día 15, como todos creen. La fiesta de los panes sin levadura comienza el día 14 por la tarde. Miren lo que dice la Escritura en Éxodo 12:18. Comeréis panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde. Es antes que inicia. Este dato es importante para comprender lo siguiente. Pedro nos dice que nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo relevante de esta escritura es que Yeshua fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que él era un pan sin levadura, en el cual no había mancha ni contaminación, no había corrupción en él, no había pecado, simbolizando una matzá, un pan sin levadura. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Cuando Yeshua envió a preparar la Pascua era el día martes. Estaba por finalizar el día martes y por comenzar el día miércoles, que era el día en el que él iba a ser sacrificado. Y esa noche él comió la cena con sus discípulos. Yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Así que él es el pan de vida y esa matzá representa el pan de vida. Bien, como podemos ver, nuestro Salvador Yeshua comió la cena con sus discípulos no el día 15, en el día que correspondía a comer la cena de Pesaj o de Pascua. La cena que él comió fue en la noche del día 14 de Aviv, iniciando el día 14 de Aviv. Era un miércoles. Porque quizás, si eso fue tipo 7 de la noche, probablemente a las 3 de la tarde del día de la mañana siguiente, él iba a ser dado en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces tenía que comerla antes. Y él mandó a prepararla, esa cena, la mandó a preparar el día martes. En ese día martes, en todo el día, él mandó a sus discípulos a aderezar la Pascua. Cayó el sol e inició el día 14, que ya era el día miércoles según la Biblia, y él comió la cena con sus discípulos. Ahí fue donde instituyó el nuevo pacto o el pacto renovado. Y lo hizo en Pesaj, lo hizo el 14 de Aviv. Y él dice: hagan esto en memoria de mí. Y él lo estaba haciendo el 14 de Aviv. Entonces nosotros como creyentes debemos de hacerlo en esa fecha y recordar esa fecha, andar en el espíritu de la ley y no en la letra de la ley. Recordemos que nuestro Salvador Yeshua nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Continuemos viendo lo que dice la Escritura. No se le debía de quebrar ni un hueso. La Escritura nos confirma que Yeshua, aún después de haber entregado su espíritu, no se le quebró ni un hueso. Números 9:12, refiriéndose a Pesach Sheni, que es el Pesach pequeño que se celebra el 14 del segundo mes, cuando alguien no lo pudo celebrar el 14 del primer mes, nos dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Juan 19:33 nos confirma que Yeshua cumplió esta escritura. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dando cumplimiento también al Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Debía de ser cordero primogénito. Yeshua era el unigénito y es el unigénito hijo del Todopoderoso. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, esto es en el monte de la transfiguración,
una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sabemos que esta misma expresión fue escuchada cuando Yeshua se bautizó y salió del agua. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Como podemos ver, Yeshua es el unigénito Hijo del Todopoderoso, el primogénito de los muertos, el primogénito de toda creación. Él es el primero y el postrero. La Pascua debía ser sacrificada en Jerusalén, según Deuteronomio 16:6. Yeshua cumplió a cabalidad esto. Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 23:28. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, esto es cuando Yeshua iba hacia el Calvario, hacia el monte del Calvario, y llevaba, Simón el Cireneo llevaba el madero por él. Las mujeres iban llorando en pos de Yeshua, y Yeshua se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, es decir que Yeshua estaba en Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hebreos 13:12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.